Cada día la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. ¿Quién es ese que calma la tempestad? ¿Quién es ese que al viento hace cesar? ¿Quién es ese que al muerto resucitó? ¿Quién es ese que a los enfermos sanó? Ese es Cristo que dentro de mi alma está. Ese es Cristo que paz y vida eterna nos da. Ese es Cristo, mi Cristo. Dentro de mi alma está mi Cristo. Dentro de mi alma está. Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo grandemente, nuevamente en su programa Jesús lo llena todo. Amén. Y hoy tenemos un tema maravilloso y es mi mejor consejero. Y vamos a la palabra del Señor que nos habla de ese maravilloso consejero, porque muchas veces nosotros tenemos un consejero en la familia, un consejero que puede ser nuestros hijos, puede ser nuestros hermanos, puede ser nuestros sobrinos, puede ser la mamá, el papá, ¿cierto? Todo, Sí. ¿cierto? Pero el mejor consejero para nosotros se llama el Señor. Entonces vamos a la palabra del Señor que nos habla de este tema maravilloso. Y vamos al Salmo 16:5 y lo vamos a leer hasta el 11, que nos dice la palabra del Señor. Y lo leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque esta es mi diestra, no seré conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seón, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Qué hermoso, qué maravilloso. Aquí el salmista tenía toda su confianza ¿en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque él miraba a su alrededor y él decía, ¿quién me puede aconsejar en todo lo que yo estoy pasando? Solamente ¿quién? Nuestro Señor. Él es nuestro mejor consejero. Por eso él dice aquí en el 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que él tenía totalmente su confianza ¿en quién? En el Señor, ¿cierto? Pero también vemos que él tenía la palabra de Dios en su corazón, en su vida, ¿cierto? Y se deleitaba. Y dice que en las noches él meditaba la palabra de Dios y la palabra de Dios aún en la noche le aconsejaba. Cuando estaba dormido. Y dice acá el 8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque esta es mi diestra, no seré conmovido. Mira, ¿a quién puso el salmista delante de él? A Jehová. ¿Por qué? Porque estaba a su diestra. Exactamente. Estaba al lado de él. Porque él estaba siempre al lado de él, diciéndole qué debía hacer, qué no debía hacer, si podía ir allí, si no podía ir allí, ¿cierto? Entonces el Señor era el mejor consejero y por eso vemos que también David, él no hacía nada sin consultarle ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque él era el mejor ¿qué? Consejero para él. Y siempre lo que él iba y le decía y el Señor le decía, siempre salía bien. Nunca quedaba ¿qué? Avergonzado. Por eso él sabía a quién ir, a acudir cuando más lo necesitaba. Amén. Amén. Y también ahí en el que tú leíste dice que no permitirá una persona que tiene como consejero a nuestro Señor Jesucristo no irá al Seol, sino que su alma tendrá reposo. Y no solamente su alma y su espíritu, sino también su físico, su carne, estará confiada porque está confiando en nuestro Hacedor, en nuestro amado Salvador. Y también hay una dualidad entre una persona que está siendo aconsejada por nuestro Señor Jesucristo y una persona que no está siendo aconsejada por Él. Y se ve en las personas, es notable, ¿no? Y aquí en la palabra de Dios, en Juan 16:2 dice la palabra del Señor, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces esto es una persona que no está siendo guiada por nuestro Señor Jesucristo, no está siendo aconsejada por Él. Entonces se ve la diferencia entre una persona que sí, porque una persona que está siendo aconsejada por el Señor tiene paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, el fruto del Espíritu. Y el que no, pues está en su carne, quiere hacer daño y está siendo perseguido, vive en zozobra, viven en desilusiones, en todo esto para hacer daño. Claro, porque por eso la palabra del Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Todas las peticiones de su corazón. Y dice que no debemos de apoyarnos en nuestra propia ¿qué? Prudencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos pensar y actuar a la ligera, sino que tenemos que ir donde el mejor consejero que es el Señor. Amén. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer es colocar todo en las manos del Señor. Amén. ¿Cierto? Nuestras decisiones, lo que yo pienso, porque es que mira, la gente cree que todo lo que piensa viene de Dios. Exactamente. Cuando no es así. Error.
Sí, No es claro. así porque nosotros, dice la palabra del Señor, que sus pensamientos no son los pensamientos del Señor, dice el Señor. Sus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, Amén, ¿cierto? amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos equivocamos. Ujú. Nosotros pensando y actuando por nuestra propia prudencia, por nuestros propios pensamientos, cometemos errores porque hay pensamientos que no vienen de Dios, que a uno le parece que está bien, pero no, porque su fin es ¿qué? Dice que su fin es camino de muerte. O sea que ahí no está el Señor, porque todo lo que pensamos nosotros tenemos que, lo que yo estoy pensando, ¿será que está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Será que Dios, que voy a ir a decirle al Señor, Señor, que lo que yo estoy pensando es correcto o no es correcto? Porque a veces nos parece que sí es correcto, porque es bueno, porque lo que estamos pensando es bueno, pero realmente con el transcurso del tiempo es beneficiario para nosotros o no. Por eso hay una parte en la palabra del Señor, dice que al hombre hay caminos que le parecen correctos, pero su final es muerte, porque pensamos que está bien, porque el consejero no es nuestro Señor. Jesucristo que nos guía hacia toda verdad. ¿Y cuál es la verdad de nuestro Señor Jesucristo dada al hombre? Es su santa y divina palabra. Ahí están los consejos. Desde Génesis a Apocalipsis nosotros tenemos en la Biblia un consejero y está ahí, en cualquier momento podemos abrir su palabra y está lleno de sabiduría, de amor, de confianza. En todos los momentos y todas las circunstancias de nuestra vida las podemos ver reflejadas en la palabra de Dios, y hay una salida conforme a la voluntad de nuestro Señor, y por eso no vamos a ser nosotros excusables, y vamos a ser excusables delante del Señor, porque tuvimos un consejero que fue nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, y que podíamos haber nosotros cogido esa palabra y haber hecho las cosas conforme al Señor le parecían. Amén. Por eso vamos a la palabra del Señor aquí en Proverbios 11:14, que nos dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Donde no hay dirección sabia, caerá ¿qué? El pueblo. Claro, ¿Cierto? lógico, sí. Por eso el Señor dice en su palabra: mi pueblo perece. ¿Por falta de qué? De conocimiento. De que no van al mejor consejero. Porque como tú decías, la palabra de Dios, yo siempre lo he dicho, ¿qué consejos me quiere dar el Señor? Yo abro la palabra y digo, ¿qué consejos me quiere dar? Porque toda la palabra es un consejo para nosotros. Toda la palabra nos conduce a nosotros a toda verdad y a hacer lo bueno. Toda la palabra del Señor está para nosotros, para hacer lo correcto, para no dañar, para no hacer nada indebido. La palabra de Dios, por eso dice que es el camino que angosto, ¿cierto? El camino donde no nos vamos a ¿qué? A desviar, sino que la palabra de Dios es buena. Dice que toda la palabra de Dios es buena. Amén. Y también nos dice el Señor Jesucristo que vengan a comprar a Él sin dinero, que es sabiduría, paz, confianza. Pero hay un precio, y el precio es para poder obtener la sabiduría que nuestro Señor, porque nuestro Señor es la sabiduría, es la roca, es la paz, es la puerta. Ese es nuestro Señor Jesucristo, también es la vid verdadera. Todo es en pro de Cristo. Cristo es la sabiduría, y para poder nosotros obtener ese beneficio y ese grande regalo, tenemos que estar limpios. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que vivir una vida que le agrade a Cristo para poder ser hacedores de esa multiforme gracia de nuestro amado Señor y Salvador. Y la gente no quiere eso, la gente no quiere leer la palabra, la gente no quiere dejar sus pecados, sus concupiscencias, porque les parece un precio muy grande, pero el precio, amigo, más grande que pagó alguien por causa de nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, y ya lo hizo, y todo lo tenemos por gracia y es gratis. Pero tenemos que dejar nosotros todo lo que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo para poder ser hacedores de esa hermosa y de esa bendición tan grande que es tenerlo como nuestro mejor consejero.
Sí, por eso muchos buscan otras cosas, ¿no? Claro. No buscan la palabra del Señor. Buscan el favor del hombre, el favor bueno, de los vecinos, Sí, claro. De la de familia. la familia, pero nunca van al mejor consejero, que es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos guía, ahí sí como dice, por sendas de justicia. Amén. Sí, por amor del Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 19:21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces, muchos son los pensamientos que todos los seres humanos tenemos. El pensamiento de amar, de querer, de casarse, hay otros pensamientos más tremendos como pensamientos de robar, pensamientos de hacer falsedad, pensamientos de ser deshonestos. Hay muchos pensamientos, pero ¿sabes cuál es el pensamiento que permanece? El de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, porque dice, más el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuál es el consejo de Jehová que permanece para siempre? En la palabra del Señor. Dice que podrá pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre y ella no pasará. Entonces, ese es el mejor consejo que nosotros podemos obtener, que es nuestro Señor Jesucristo por medio de su santa palabra, y podernos nosotros instruir por medio de ella para poder no tener consecuencias de cada decisión que tomamos, sino que esa consecuencia sea para paz, porque dice la palabra de Dios que lo que Él nos da no trae ¿qué? No trae tristeza, sino trae gozo y hay una plenitud, y entonces ese es el verdadero consejo de nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos siendo aconsejados por Él, es cuando nosotros, puede que muchas cosas no se vean como nosotros queríamos, pero la paz de Cristo está dentro de nosotros, que es lo más importante. Pero es que dice que no tienen porque no sabéis pedir. Exactamente. ¿Qué dice la palabra del Señor? No tenéis porque no sabéis qué pedir, porque piden para qué. Es que nosotros, mira, nosotros vamos al mejor consejero, pero ¿para qué? Muchos piden qué, muchos piden riqueza, muchos piden salud, muchos piden casa, muchos piden de todo. Recursos, exactamente. Sanidades. Pero no le están diciendo, Señor, yo realmente vengo a ti, Señor, y ayúdame a ser el mejor hijo tuyo. Realmente quiero vivir una vida recta, realmente quiero tener sabiduría y entendimiento para guiar bien a mis hijos, para hacer las cosas correctas y para apartarme del pecado. Por eso es que no tienen, porque piden es para sus deleites, porque mire, van al Señor, qué tristeza. Es triste de ver de que como la gente hoy está pidiendo es cosas materiales, que lo sane, que le haga, que le cambie a su familia, que a los hijos, que le cambie el hogar, que esto, pero nunca dice, Señor, yo realmente necesito de ti porque yo no tengo sabiduría. Exactamente. ¿Sí? Yo no tengo sabiduría porque yo hago esto, yo cometo esto, soy airado, soy esto, soy lo otro. Entonces, por eso el Señor dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero sepa pedir. Claro. No pida lo que no permanece, no pida lo que no le va a arreglar su hogar. Pida sabiduría, entendimiento, ¿para qué? Para ser cada día mejor, ¿cierto? Para quitar lo que no le agrada a Dios, porque hoy en día los hogares están siendo dañados por uno mismo, porque no tiene sabiduría para guiar a sus hijos, para guiar a su familia, para amar, de todo, sí. Entonces, eso es lo que debemos estar pidiendo. ¿Y a dónde vamos? Al mejor consejero. Amén. Al mejor consejero. Por eso vamos a la palabra del Señor aquí en Hechos 8:1 y lo vamos a leer hasta el 3 y dice la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué estamos viendo acá? Un Saulo que tenía su mente guiada ¿por quién? Por el enemigo. Claro. ¿Quién lo aconsejaba? Satán. Y él pensaba que estaba haciendo bien delante del Señor y hacía las cosas que malas, Claro, ¿cierto? sí. Porque como él era un religioso y no quería a los hijos de Dios, entonces él pensaba que lo que estaba haciendo estaba ¿qué? Imagínate. Estaba bien. Bien. Por eso miramos, pero después vemos a Saulo, a Pablo, que era un hombre guiado ¿por quién? Por el Señor. Por el Señor. ¿Sí ve? Que lo que él hacía anteriormente no era de Dios, sino era de su propia ¿qué? De su propia mente, de lo que él creía que estaba bien, ¿cierto? Porque hay cosas que uno piensa que están bien, pero no están bien, no están guiados. Pero cuando él fue al mejor consejero, cuando él lo conoció y fue a él, fue diferente. Claro, y podemos ver la diferencia tan grande y tan abismal entre una persona guiada por Satanás y por su concupiscencia y por el pecado que lo llena y lo agobia, a una persona que está guiada por el mismo Señor Jesucristo, porque si Cristo no vive dentro de nosotros, entonces estamos perdiendo el tiempo. Sí, pero y también vemos que Saulo, después de que conoció de Dios, estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Claro. Esa es la diferencia. Si nosotros queremos tener el mejor consejero, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es la mejor consejera, porque es la palabra de Él. Claro. ¿Cierto? Y entonces cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, la misma palabra que está dentro de nosotros, pues nos guía a toda verdad, a lo bueno, a hacer las cosas correctas delante del Señor. Porque aquí vemos que Saulo antes antes de ser cristiano, antes de conocer al Señor, tenía una mente ¿qué? Carnal. Exactamente, mala. Claro. Pero después, ¿sabe por qué? Porque no tenía la palabra del Señor en su corazón, en su vida. Pero después de que tuvo la palabra de Dios en su corazón, en su vida, la escudriñaba y sabía quién era el mejor consejero, andaba como el consejero le decía. Amén. 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 Por eso le damos gracias al Señor. Mira, Sí. si hoy estás pasando dificultad, si su hogar está siendo atribulado, ¿cierto? Si estás en pruebas, en dificultades, si necesitas un consejo, vaya a la palabra de Dios, al mejor consejero. Amén. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede guiar y Él es el único que quiere lo mejor para nosotros y para nuestros hogares. Amén, gloria a Dios. Él es el único, nadie más. Por eso hoy les decimos a aquellos oyentes que hay un consejero maravilloso, precioso, que Él nunca falla. Ese consejero nunca falla. Y el consejo que nos da es efectivo. Amén. Es efectivo. Amén. Entonces es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios que nos guíe. Amén. Vaya a Él, vaya. El Señor quiere lo mejor. El Señor nos ama. ¿Sí? Pero realmente, ¿por qué los hogares están así? Por falta de ese consejero maravilloso. Amén. Por eso vamos a darle gracias a mi Padre lindo. En esta hora le damos gracias porque realmente Él sí cambia nuestra vida y Él nos hace realmente felices y contentos. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a Él. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Padre lindo, precioso. Señor, realmente necesitamos, Señor, tu ayuda. Necesitamos que tú seas nuestro consejero porque solo de ti proviene la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en lo que estamos pasando para nosotros, Señor, hacerlo mejor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Cristo abrió los tesoros más maravillosos para mí, para mi vida.
aquí en la tierra y en la eternidad. Solo me faltaba encontrar su palabra para poder apoderarme de ellos y mantenerme en el camino del amor, la fe y la esperanza, para navegar en la paz y el gozo de Él y hacer vibrar mi corazón de alegría, olvidándome de lo que ofrece el mundo, porque mi alma se dio cuenta del gran regalo que es la vida eterna. Mi vida es total oscuridad. Puedo sentir cómo me va absorbiendo gradualmente. Es una sensación horrible. Todo por lo que he luchado en mi vida se hizo cenizas frente a mis ojos. No sé qué hacer. ¿Dónde encontraré la fortaleza para seguir viviendo? Todo a mi alrededor me ahoga. No puedo más. Necesito ayuda. En esas áreas y momentos en los que sentimos que no podemos más, Dios sana y restaura. Entrégale a Jesús tu dolor y tus debilidades. Él te ayudará. Ábrele tu corazón.